Muy buenas tardes desde la Ciudad de México. Estamos transmitiendo desde el Instituto Matías Romero. Les damos la bienvenida a este evento que está dedicado a la presentación de los artículos traducidos de la revista internacional de la Cruz Roja. El número que hemos seleccionado para la presentación en esta oportunidad es el número 912, que se titula Conflictos Armados Prolongados. Y tenemos realmente a tres panelistas muy destacadas en el ámbito del derecho internacional humanitario. Son Margarita Polo, quien es responsable del área de servicios lingüísticos del Centro de Comunicación del Comité Internacional de la Cruz Roja; Mariana Salazar, quien es una abogada mexicana experta en derecho internacional humanitario, derecho internacional penal, y actualmente es miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA; y la doctora Gabriela Rodríguez, quien es profesora investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Pero antes de darles la palabra, yo quiero hablar un poco y agradecer la colaboración del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Oficina Regional en México, porque siempre en un esfuerzo conjunto de difusión del derecho internacional trabajamos de la mano con el Instituto Matías Romero. La revista que estamos, de la que vamos a comentar en este evento, es una revista creada en 1869 por el Comité Internacional de la Cruz Roja, que obviamente en un principio reflejaba parte de los acuerdos que iban forjando todo lo que es actualmente todo el movimiento internacional de la Cruz Roja, y también los instrumentos jurídicos en los cuales se anclan las obligaciones del derecho internacional humanitario, principalmente en los convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales. A la evolución del propio derecho internacional humanitario, la revista ha evolucionado lógicamente y está hoy día más enfocada en la difusión y en el estudio del derecho internacional humanitario. Entonces, es una revista muy útil para quienes están interesados en profundizar en esta rama del derecho internacional, pero lo destacable también es que no es únicamente una revista de tipo jurídico, es una revista que analiza las situaciones que suceden en el entorno internacional y que obligan a invocar las normas del derecho internacional humanitario. Entonces, cada número es un vínculo entre quien está leyendo y la situación concreta que trata el artículo o la revista del Comité Internacional de la Cruz Roja, y que trata de muchos aspectos alrededor de los conflictos armados dentro de la amplia gama de normas del derecho internacional humanitario. Pero vamos a escuchar con nuestro estupendo panel de tres mujeres muy talentosas que nos acompañan hoy sobre el número 912, conflictos armados prolongados. Y para ello tengo el honor y el gusto de dar la bienvenida, en primer lugar, a Margarita Polo, quien es responsable del área de servicios lingüísticos del Centro de Comunicación del Comité Internacional de la Cruz Roja. Margarita Polo es traductora y licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, titular de una maestría en Ciencias del Lenguaje por la Universidad de Rouen. Se desempeña como docente, traductora e intérprete en diversos ámbitos de actividad. Antes de ingresar al Comité Internacional en el 2001, fue traductora para el Centro de Apoyo en Comunicación para América Latina, con sede en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Desde el 2017 está a cargo del área de servicios lingüísticos del Centro de Comunicación, que precisamente se encarga de la traducción y preparación del material de comunicación institucional en los idiomas español y portugués. Margarita, muchas gracias por estar con nosotros. De parte del comité y del Instituto Matías Romero te damos la bienvenida y el uso de la palabra. Adelante. Bueno, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación.
al instituto y a la delegación del CICR en México, en particular a Eric Tardif, que tuvo la idea de incluirnos al sector de traducción en esta charla de presentación de la revista. Como decías en tu introducción, la revista se creó en 1869 y se redactaba en ese entonces integralmente en francés. A partir de 1961 se empezó a hacer una versión inglesa y a partir de 1976 se empezó a hacer la versión en español. En ese momento se traducía integralmente el número de la revista, que era, por cierto, bastante más corto, más breve que lo que son actualmente. Como dijiste en tu presentación, yo comencé a trabajar en el CICR en el 2001 y justamente fui convocada en ese entonces para traducir principalmente artículos de la revista. Ya en ese entonces se hacía para el español una selección de artículos. No traducíamos el número entero, porque como ustedes bien saben son artículos largos y de temáticas bastante complejas para su traducción. Entonces a partir del 2001 empezamos a hacer selecciones de artículos para traducir en español. El trabajo se hacía a lo largo de todo el año y al final del año lo que hacíamos era publicar una versión en papel de esa compilación de artículos traducidos. A partir del año 2015, siguiendo también la evolución del mundo editorial, lo que se decidió hacer fue pasar a una versión digital de la revista. Entonces lo que vamos haciendo es seleccionar artículos de cada número, traducir, hacer su producción e ir publicando a medida que los tenemos listos en nuestro sitio web. Ocasionalmente y por pedido de alguna delegación o si hay algún evento en particular, hemos hecho separatas impresas de artículos puntuales o de selecciones de artículos. ¿Cómo hacemos la selección de los artículos? Para eso trabajamos en conjunto y de manera muy estrecha con los asesores jurídicos de hispanohablantes de la institución, principalmente con los colegas que están en la delegación de México, que cumplen funciones regionales. Ellos nos ayudan muchísimo en esa selección, dado que tienen la mirada de juristas, de especialistas. Desde México movilizan una consulta a todas las delegaciones del continente, a los asesores jurídicos del continente, pero también a veces a los encargados de comunicación. Dado que la revista, como dije, es larga y compleja en general, lo que hacemos es seleccionar unos 3 o 4 artículos de fondo para su traducción. La traducción de cada artículo toma entre un mes y medio, así que el proceso se va haciendo largo, porque después viene toda la etapa de producción, diseño gráfico, lectura de pruebas. Y además de esos 3 o 4 artículos de fondo, traducimos siempre por defecto editorial, que es el que baja la línea del número en cuestión, más la entrevista, más un artículo que suele haber en todos los números, que son las preguntas y respuestas, donde se hace un abordaje un poco más, digamos, menos académico del tema de que trata el número. Y por lo general suele haber algún artículo de posición del CICR, que esos también se traducen por defecto. Para seleccionar esos artículos, aplicamos diferentes criterios, principalmente el interés de la temática para la región. Por ejemplo, los números dedicados a personas desaparecidas o personas migrantes, prácticamente los tradujimos por completo,
casi que no hicimos selección, porque obviamente suscitaron mucho interés en la región. También tenemos en cuenta el hecho de si existe o no material sobre ese tema en español. Muchas veces son temas que interesan en la región, pero de los que hay poco material traducido, así que eso suele sugerirse como criterio para traducción. En el caso del número que nos ocupa hoy, bueno, se seleccionaron 4 artículos para traducir en español, además de los que se traducen por defecto. Son los artículos de Cole, de Cadraui, de Luis y de José Serralvo. Entiendo que Mariana y Gabriela nos van a hablar más en profundidad de estos artículos, van a entrar en la parte más bien del contenido. Me gustaría mencionar también, en relación más con la difusión y la promoción de la revista, que en el año 2019 hicimos una encuesta de opinión de lectores reales y potenciales de la revista, y para ver qué tanto conocimiento había de la existencia de una selección española. En términos generales, la revista recibió una calificación muy buena, de mucho interés, sobre todo para el público de profesores y estudiantes universitarios. Mencionaron la alta calidad de los artículos que se publican. También mencionaron que algunos de esos artículos son bastante complejos de leer, sobre todo para los estudiantes. Entonces sugirieron que tal vez podríamos hacer alguna bajada o algún apartado con un lenguaje un poco más sencillo de entender para los estudiantes. También mencionaron la voluntad de que hubiera más artículos traducidos en español, lo cual nos alegra mucho, digamos, de saber, y a veces nos plantea un enorme desafío porque es un trabajo muy grande el de la traducción de la revista, pero lo tomamos como un reto en el buen sentido. Y también se mencionó la idea de que sería muy bueno ver en la revista la publicación de más autores del continente. Así que aprovecho esta oportunidad que me han dado para lanzar una invitación y una apertura de puertas para que a partir de aquí, digamos, se promueva la convocatoria, tanto a estudiantes y a profesores, para que hagan sus propuestas. En el sitio web nuestro se publican las convocatorias, se adelantan los temas que se van a tratar en los números por venir. Obviamente que los artículos o las propuestas pasan por un examen del comité editorial, del cual Mariana forma parte, creo, si no estoy equivocada. Así que bueno, para terminar, agradezco una vez más la invitación, agradezco que hayan tenido en cuenta la labor nuestra de los traductores, que nos solemos quejar de que pasamos un poco inadvertidos, pero bueno, me alegra comprobar que no es así, que se valora el trabajo nuestro, de todo el equipo, y bueno, aprovechar justamente la oportunidad para relanzar esta invitación a que se escriba más en español y los publiquemos más también en español. Así que bueno, por mi parte eso. Muchísimas gracias de vuelta, y aquí estoy por cualquier consulta. Muchas gracias a la maestra Margarita Polo por esta presentación de cómo se llevan a cabo las traducciones a otros idiomas al español. ¿Qué sería de las relaciones internacionales, Margarita, si no fuera por las personas que se dedican a hacer la traducción o la interpretación entre las distintas
culturas. Esto es fundamental bueno, aprovechamos también para felicitarte. Es importantísimo lo que nos acaba de compartir Margarita, el hecho de que esta revista de tanto prestigio esté disponible en una versión digital desde el año 2015, pues ya le permite a las personas de habla hispana, pensando en la difusión que hacemos nosotros en el instituto a las personas que estén interesadas en los temas de derecho internacional, en particular derecho internacional humanitario. Tener a la mano este material es sumamente útil, ayuda mucho para la difusión, este tipo de eventos, para que quienes tengan interés puedan estudiar el derecho internacional humanitario, las distintas interpretaciones que se hacen, y que sean también en su vida profesional quienes divulguen el derecho internacional humanitario, quienes promuevan el cumplimiento del derecho internacional humanitario, que son parte de las obligaciones de los estados, y en fin, que se posicione muy bien, pues lo que señala Margarita, los posicionamientos del propio comité, la política humanitaria, las consecuencias de violación de las normas del derecho internacional humanitario. Todo estos son temas de enorme interés y de gran vigencia en el ámbito internacional. Y vamos a dar la palabra ahora con mucho gusto también a la maestra Mariana Salazar Albornoz. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y maestra en Derecho Internacional por el Instituto Universitario de Altos Estudios Internacionales de Ginebra, en Suiza. En su carrera profesional en la Cancillería Mexicana ha sido coordinadora de Derecho Internacional en la Consultoría Jurídica, secretaria técnica de la Comisión Intersecretarial de Derecho Internacional Humanitario de México, y desde 2019 trabaja como asociada de programas académicos para América Latina y de Derecho Internacional del Instituto Auschwitz para la Prevención del Genocidio y Atrocidades Masivas. También es profesora de Derecho Internacional Público, Humanitario y Derecho Internacional Penal en la Universidad Iberoamericana de la Ciudad de México, y como lo mencionamos al principio, actualmente es miembro del Comité Jurídico Interamericano de la OEA y del Comité Editorial de la Revista Internacional de la Cruz Roja. Mariana va a tratar un tema de sumo interés, que es el artículo de Dustin A. Lewis, la noción de conflicto armado prolongado en el Estatuto de Roma, en esta mención que tiene el artículo 8F del Estatuto, y la terminación de los conflictos armados en el derecho internacional, un análisis de temas seleccionados. Entonces, con todo gusto, le damos la palabra a la maestra Mariana Salazar y le agradecemos también siempre su participación y colaboración con el comité y con el Instituto Matías Romero. Adelante, Mariana. Muchísimas gracias, estimado Alejandro, y muchísimas gracias al Instituto Matías Romero y al Comité Internacional de la Cruz Roja, su delegación para México y Centroamérica, por la invitación a participar en la presentación de estos artículos traducidos al español de la Revista Internacional de la Cruz Roja. Como miembro de reciente integración al Comité Editorial de la Revista Internacional de la Cruz Roja, me honra enormemente participar en este evento y subrayar lo ya dicho por Margarita, la importancia que tiene que exista más difusión en español del derecho internacional humanitario y más producción de obras. Así que invitar a quienes nos están escuchando a que puedan presentar artículos para las siguientes ediciones de la revista. Sé que habrá un evento en un par de meses donde lanzaremos un llamado a contribuciones para la siguiente edición de la revista y ojalá puedan venir muchos más autores de la región latinoamericana. El número que estamos comentando gira en torno a la temática importantísima de los conflictos armados prolongados. Y es uno de importancia no menor. Como mencionó Alejandro, yo voy a comentar un artículo excelente que se titula por aquí lo tengo, no puede ser, la noción de conflicto armado prolongado en el Estatuto de Roma y la terminación de los conflictos armados en el derecho internacional, análisis de temas seleccionados. Este artículo fue escrito por Dustin Lewis, quien es director de investigación
para el programa de Derecho Internacional y Conflictos Armados de la Facultad de Derecho de la Universidad de Harvard. Y el tema es de importancia enorme, porque la duración de un conflicto, podemos nosotros afirmar que han existido y existen a la fecha numerosos conflictos armados que han sido de larga duración. Apenas en los días de la semana pasada vimos todavía consecuencias del conflicto armado entre Israel y Palestina, un conflicto que ha durado más de 53 años. Y las consecuencias humanitarias de estos conflictos, que son varios, son fulminantes. Hay poblaciones enteras de personas refugiadas o desplazadas que no pueden regresar a su país de origen, pero que tampoco han logrado ser incorporados plenamente en el país de asilo, en el país que los ha acogido, a veces simplemente por falta de capacidades de ese país que los ha acogido. Acuérdense que las soluciones que se brindan a las poblaciones que huyen de conflictos buscan ser precisamente soluciones temporales que privilegian la reincorporación a su estado de origen cuando termine el conflicto. Y el problema de los conflictos prolongados es que a veces esto puede durar décadas. Esto tiene consecuencias económicas, de salud, de infraestructura inmensas, y así lo refleja el número que estamos comentando. El CICR, el Comité Internacional de la Cruz Roja, las 10 operaciones más importantes que tiene el CICR han durado en promedio 42 años, es decir, han estado en situaciones de conflictos prolongados. Pues comentando este artículo, yo quería enfatizar esto, en que es un tema de suma actualidad y de suma importancia. Y tiene mucha razón el autor al destacarnos que mientras que los convenios de Ginebra de 1949, en su artículo 3 común, nos definen los conflictos armados no internacionales, no nos dicen que tienen que contar con cierta duración. Tampoco lo hace el protocolo adicional 2, que detalla y complementa el artículo 3 común. Lo único que indica el artículo 3 común de los convenios de Ginebra es que ese artículo aplica para conflictos armados, y cito, que no sean de índole internacional. No exige una duración específica. El protocolo adicional 2, por su parte, que dice desarrolla y completa el artículo 3 común, indica que se aplicarán a conflictos armados que se desarrollen en el territorio de una alta parte contratante entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable ejerzan sobre una parte de ese territorio un control tal que les permita realizar operaciones militares sostenidas y concertadas. El famoso umbral más restringido que establece el protocolo adicional 2, donde se requiere un control territorial y donde se requiere la realización de operaciones militares sostenidas y concertadas. Es un umbral más estricto que aquel que prevé el artículo 3 común. Pero nuevamente, en la definición de lo que es un conflicto armado no internacional, no establece ninguno de estos instrumentos un requisito de duración. Al momento en el protocolo adicional 2 de aclarar que no se aplica a situaciones de tensiones internas, disturbios interiores, y dar ejemplos que dicen tales como los motines, los actos esporádicos y aislados de violencia, porque nos indica que esos no son conflictos armados, uno puede deducir que si estas normas no aplican a actos esporádicos o aislados, entonces quizás sí hay un requisito de una prolongación o de una duración que no está claramente determinado en estos instrumentos. En cambio, cuando se adoptó el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, siguiendo la interpretación que había dado la jurisprudencia de tribunales penales internacionales, resulta que ya se incorpora un elemento de duración del conflicto. La jurisprudencia del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia es la que vino a aclarar que los conflictos armados no internacionales requieren para acreditarse de un nivel mínimo de intensidad y de un nivel mínimo de organización de las partes. Y a través de esa jurisprudencia parecería que el requisito de que sea prolongado sirve para evaluar la intensidad
como un elemento constitutivo del conflicto armado no internacional. Entonces, habida cuenta de esta jurisprudencia, el Estatuto de Roma, en el artículo que atinadamente señaló Alejandro, el artículo 8.2f, al incorporar los crímenes de guerra que ocurren en conflictos armados no internacionales, reitera que no aplica en casos de motines o actos esporádicos o aislados de violencia, pero agrega una frase que dice: este artículo se aplica a los conflictos que tienen lugar en el territorio de un Estado cuando existe un conflicto armado prolongado entre autoridades gubernamentales y grupos armados organizados o entre tales grupos. La pregunta surge entonces, ¿estamos ante un doble estándar? Resultaría que para que la Corte Penal Internacional sea competente existe un requisito mínimo de duración que no existe en general bajo el derecho internacional humanitario. Y esto lo examina el autor con tres posibles enfoques conceptuales. Se cuestiona si entonces debería de existir una subcategoría de conflictos no internacionales que sean conflictos armados prolongados sobre los cuales la CPI o Corte Penal Internacional tiene jurisdicción, o si la noción está incorporada en el análisis del elemento de la intensidad. Tras examinar la poca jurisprudencia que existe de la Corte Penal Internacional, el autor se da cuenta que no hay un enfoque unitario, que va en direcciones distintas, pero que parece estar prevaleciendo la interpretación de que la duración del conflicto ayuda para determinar la intensidad del mismo, que es algo que, insisto, no está previsto claramente en los tratados. Y es ahí donde el autor entonces pasa a hablar de si existe una regla en el derecho internacional para saber cuándo se termina un conflicto armado. Parecería algo lógico, no hay ninguna regla, no hay ninguna prueba exacta, pero resulta que hay consecuencias jurídicas muy importantes, porque hay obligaciones que surgen solo cuando terminó un conflicto armado. Por ejemplo, operaciones de desminado, de retiro de restos explosivos de guerra, de repatriación de personas. Todo esto solamente empieza a suceder cuando ha finalizado el conflicto. Y entonces el autor destaca que no hay una norma que diga claramente cuándo, ni un criterio claro de cuándo termina un conflicto. Y pensar que un conflicto termina solamente cuando se suscribe un acuerdo de paz puede llevar al peligroso resultado de desconocer que la determinación de la existencia de un conflicto armado es una determinación fáctica, no depende de que los estados o las partes reconozcan que existe un conflicto. Entonces, depender de que se reconozca que hay un acuerdo de paz puede llevar al peligro de que existe un conflicto armado que no finalice con un acuerdo de paz y que no sea reconocido como tal. Entonces, bueno, pues agrega un análisis muy interesante de cómo diferentes actores pueden tener diferentes intereses. Los actores humanitarios pueden preferir que sí aplique el derecho internacional humanitario y por tanto decir que sí es un conflicto armado, porque eso les permite mucho más acceso a la población necesitada. Algunas partes de la población civil pueden preferir que no, que se diga que ya terminó el conflicto, porque sabemos que bajo el derecho internacional humanitario, el derecho a la vida, por ejemplo, se relativiza entre los combatientes, de cierta forma. Entonces, hay ciertas matanzas bajo el derecho humanitario y en tiempos de guerra que no van a ser sancionadas si se cumplen con los principios de proporcionalidad, de distinción, etc. Y también pues, puede ser diferente desde los intereses políticos de los estados. Hay estados que, en ejemplos como Colombia, que históricamente y dependiendo del presidente que ha estado en turno, un día reconoce que fue un conflicto armado y que es un conflicto armado, otro día prefiere decir que no se trata de un conflicto armado y por cuestiones políticas, básicamente. Entonces, bueno, no hay una solución que brinda el artículo, pero creo que el artículo hace excelentemente bien en destacar esta problemática al lector. Y insisto que es algo que sigue siendo de suma relevancia. El artículo habla de cifras del año 2017, pero sigue siendo de suma relevancia todavía hoy en día, precisamente por las diferentes consecuencias que puede tener la determinación de que existe o no un conflicto armado, de que ha sido prolongado o no, pero además de que ha finalizado o no. También el autor destaca que la gran parte de la jurisprudencia se refiere a conflictos prolongados
tratándose de conflictos no internacionales. No hay nada dicho por los tribunales, irónicamente, sobre conflictos internacionales prolongados, pero aquí yo sí agregaría, y es algo que no lo dice el autor, pero que por supuesto que existen conflictos armados internacionales de naturaleza prolongada. Vemos muchos, India, Pakistán, por ejemplo, ya les mencioné Israel, Palestina, y muchísimos otros que tienen esta peculiaridad y respecto de los cuales también existen estas problemáticas jurídicas hoy en día. Entonces, es un artículo que denota y destaca preocupaciones, quizás no soluciones, pero precisamente porque sabemos que reformar los convenios de Ginebra es una tarea imposible políticamente hablando, me atrevo a decirlo así. Sabemos que la definición misma de conflictos armados no internacionales es una definición de 1949 que tiene la ventaja enorme de gozar de ratificación universal. Son muy pocos tratados en el mundo tienen eso, pero al mismo tiempo cualquier intento de modificación es un peligro porque podría llevar a establecer distintos estándares aplicables para distintos países dependiendo de quién ratificó la enmienda y quién no. Entonces, pues es un artículo que nos acerca a mostrar este tipo de problemáticas. Felicidades nuevamente y muchas gracias. Al contrario, muchas gracias a la maestra Mariana Salazar por esta exposición sobre un artículo que, como ella nos lo ha hecho notar, presenta cuáles son los marcos jurídicos a partir de los cuales se pueden tomar puntos de referencia para determinar el inicio y la duración, y quizá en medio de todo esto, pues los elementos que algunos tribunales han tomado en cuenta. Ella mencionó el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia, que aporta un umbral sin duda, pero parece que en términos generales habría, desde el punto de vista jurídico, una falta de norma clara que ponga fin a un conflicto armado, y esto se antoja muy difícil también por la complejidad de los conflictos armados y por otro factor muy importante, que es la gran capacidad de calificación que tiene el Consejo de Seguridad, porque a partir de ciertos momentos puede echar a andar la maquinaria post-conflicto para reconstrucción, etcétera, etcétera. Entonces, sin lugar a dudas, es un tema muy importante el que nos ha expuesto Mariana. Es un asunto delicado por los conflictos no internacionales, como se da en el marco del Estatuto de Roma para efectos de responsabilidad individual también, que es otro de los ángulos que se tienen que ver derivados de este artículo. Mariana, muchísimas gracias por tu exposición, y pues es que realmente ha sido una invitación a leer el artículo y a estudiarlo con detalle. Gracias. Y vamos a pasar ahora con nuestra tercera ponente, la doctora Gabriela Rodríguez Huerta, quien es licenciada en Derecho por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM, maestra en Derecho Internacional Público por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, en donde también tiene el grado de doctora en Derecho. Es, como señalamos al principio, es profesora investigadora de tiempo completo del Departamento Académico de Derecho del ITAM, donde ha sido directora de la licenciatura en Derecho y fundadora y directora de la maestría en Derechos Humanos y Garantías del ITAM. Actualmente imparte las materias de Derecho Internacional Público y Protección Internacional de los Derechos Humanos. La doctora Gabriela Rodríguez tiene publicaciones, desde luego, en Derecho Internacional Humanitario, en Derechos Humanos, sobre el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Entonces, estamos realmente frente a una experta en esta materia, quien nos va a hablar sobre un tema importantísimo también, que tiene que ver con la fragmentación de actores armados no estatales. Así se titula el artículo que va a comentar: fragmentación de actores armados no estatales en conflictos armados prolongados, las experiencias prácticas sobre cómo garantizar
el cumplimiento de las normas humanitarias, y este artículo es del autor Hichem Kadaroui. Gabriela, muchísimas gracias por parte del Instituto Matías Romero y del comité por tu participación. Adelante. Muchas gracias. Gracias, Alejandro, por la invitación. Gracias al Instituto Matías Romero, a la sección en México del Comité Internacional de la Cruz Roja. Un gusto estar aquí y compartir este espacio con Alejandro, con Margarita y con Mariana. En primer lugar, me uno al reconocimiento que ya hizo Mariana y Alejandro de la labor de Margarita y su equipo. Me parece fundamental esta labor que hacen y fundamental en las relaciones internacionales, ¿no? Yo creo que la difusión del material del comité en los diferentes, idiomas oficiales y en otros idiomas es fundamental para la práctica, para la enseñanza del derecho humanitario, para la difusión, y con eso, el comité continúa con esa función fundamental que tiene de difundir el conocimiento y el estudio del derecho humanitario. Entonces, un reconocimiento de verdad a la labor que hacen y ojalá, como mencionaba Mariana, pues tengamos más aportaciones de la región, porque en la región también encontramos situaciones especiales y específicas que necesitan de un mayor análisis. Entonces, un gusto estar aquí. El artículo que me toca comentar hoy, efectivamente toca dos aspectos muy importantes de los conflictos actuales. Uno es, que es el título que tiene este número de la revista, que tiene que ver con los conflictos prolongados. Como comentaba Mariana, pues claramente los conflictos prolongados son lo de hoy, desgraciadamente, ¿no? O sea, los conflictos tienden a durar décadas, tanto los conflictos internacionales como los conflictos internos. Y otra característica que menciona el autor, sobre todo lo vemos en los conflictos armados de carácter no internacional, es que tenemos diversos grupos no estatales que son parte del conflicto. Inclusive a veces parece que está el Estado ausente y tenemos una serie de grupos no estatales que están enfrentándose. ¿Y qué es lo que pasa con estos grupos? Que estos grupos van mutando, van cambiando, a veces se unen unos con otros, se separan y no hay mucha claridad respecto a veces de, cuáles son estos grupos o cómo se van moviendo, ¿no? Durante el conflicto, por decirlo de alguna manera. Y no solamente son, yo agregaría lo que menciona el autor, no solamente encontramos ahora estos grupos no estatales, sino también entran otros autores, otros actores poco claros, ¿no? Por ejemplo, algunas empresas o otro tipo de actores durante estos conflictos que han hecho mucho más complejo los conflictos y la aplicación del derecho internacional humanitario. Lo que quiero rescatar y que me parece muy relevante, que señala el autor, él como director de actividades de operación de Lineamiento de Ginebra, es en la operatividad, en el terreno, cómo podemos trabajar con estos grupos armados no estatales para lograr la garantía del cumplimiento de las normas humanitarias. Esto es un problema enorme, ¿sí? Como mencionaba Mariana, en un primer momento el derecho humanitario se pensó para conflictos armados de carácter internacional, donde eran altas partes contratantes, estados, que si bien ahí hay una complejidad, podríamos pensar que los estados tienen muy claras sus obligaciones internacionales. Entonces, en ese sentido, en esa claridad, la aplicación del derecho humanitario, y no siempre. Pero imaginen ustedes cuando estamos hablando de lo que son grupos armados que no son estados, ¿sí? Y a veces no solamente es un grupo frente al Estado, sino son diversos grupos que se enfrentan entre ellos y además enfrentados a lo que son el Estado. Entonces, cuando enseñamos esto, en muchas ocasiones, o sea, cuando lo hablamos en el aula, como que parece muy claro, ¿no? O sea, conflicto internacional, conflicto interno, diversidad de actores, se aplica el derecho humanitario.
Pero imagínense lo complejo que es esto en el terreno, ¿sí? Tratar con estos diversos grupos que tienen, que lo que ha mutado también dentro de estos conflictos es que parece ser que a veces no tienen un fin político claro, ¿sí? Sino a veces estos grupos que están enfrentados lo hacen por cuestiones étnicas, por cuestiones económicas, por tener de alguna manera ser un grupo que tiene, es el grupo fundamental dentro de ese territorio. O sea, no está muy claro en muchas ocasiones, inclusive, qué es lo que buscan estos grupos armados. Entonces, claro, el autor nos habla desde su experiencia en el terreno. Y aquí el punto es cómo el llamamiento de Ginebra en el terreno puede convencer a estos grupos para que garanticen el cumplimiento del derecho humanitario. Pues es un reto enorme, porque a veces, como lo señala el autor, pueden pasar diversas situaciones. O sea, imagínense que el comité tuvo acceso al líder de un grupo determinado, logran hacer un acuerdo sobre el llenamiento de Ginebra, un acuerdo para el cumplimiento de ciertas normas humanitarias, un acuerdo sobre el tema de no reclutamiento de niños, cuestiones de género, etc. Logra ese acuerdo después de un diálogo seguramente muy largo, muy complicado, para convencer a este grupo de la necesidad de la aplicación de los convenios, del respeto del derecho humanitario, de las ventajas inclusive que tienen para el grupo hacerlo y para la protección de las personas que no están directamente dentro del conflicto. Logra hacer esto después de un largo tiempo, se va, regresa y este grupo ya se desintegró. Y tenemos, en vez de un grupo, 4 grupos, ¿sí? Entonces, esto establece una complejidad enorme, enorme en lo que es en el campo. ¿Por qué? Porque entonces tendré que volver a convencer, a negociar tal vez con estos grupos que surgen de este grupo para que vean la necesidad y entiendan la necesidad, la obligatoriedad de aplicar el derecho humanitario. Si lo pensamos, es una situación muy, muy compleja y en un conflicto armado prolongado, pues esto se puede repetir innumerables veces en ese sentido. Entonces, el autor nos demuestra esta posibilidad, ¿sí? O sea, un grupo que se fracciona en diferentes grupos, donde inclusive pensemos que puede ser que el líder haya cambiado con el que se hizo la negociación, que inclusive tenemos ahora otros líderes que derrocaron al líder anterior, que no lo reconocen, que no están de acuerdo con lo que haya firmado tal vez con el comité o otras actuaciones que haya realizado. Y entonces, ¿cómo hacer un convencimiento? Porque no puede hacer desde la imposición de la aplicación de las normas, de la necesidad y del valor que tiene la aplicación del derecho humanitario para esos grupos. Me parece muy interesante que él señala que por eso en la práctica el comité ha ampliado el diálogo no solamente con los líderes del grupo, sino con aquellos miembros de estos grupos armados que les den potencial, ¿cómo les diré? La posibilidad de que sean asimismo líderes, ¿no? ¿Sí? O sea, que ellos sean los líderes de tal vez de estos grupos que se faccionan. Entonces, un poco me recordé cuando damos los cursos a las Fuerzas Armadas, ¿no? En ese sentido. ¿A quién nos estamos dirigiendo? Entonces, sí, hay que hacerlo a la cabeza del grupo, a los líderes, pero es muy importante bajar el conocimiento del derecho humanitario a todos los niveles de tanto los actores estatales como los no estatales. Porque efectivamente, en estos grupos armados no estatales, las cosas cambian en un minuto y en muchas ocasiones se vuelven líderes tal vez las personas que no esperábamos en ese sentido. Entonces, es muy importante, por lo tanto, bajar
a los diferentes niveles, el conocimiento, el respeto, el conocimiento de los acuerdos que se han hecho con esos grupos a los demás integrantes del grupo. Él da algunos ejemplos muy interesantes de su trabajo en el campo del llamamiento de Ginebra en este sentido. También señala otra posibilidad. ¿Qué pasa cuando, por algunas razones coyunturales, varios grupos se unen a otro grupo, reconociendo a un líder, y tal vez es un grupo, en ese sentido, que se ha señalado tal vez porque no cumple con el derecho humanitario, cuando tal vez el comité había logrado con los grupos, cuando estaban separados, un cumplimiento y ciertos acuerdos en el cumplimiento del derecho humanitario, ¿no? O sea, por ejemplo, señala el tema del no reclutamiento de menores, de no violencia contra las mujeres. Entonces, si yo ya logré esos acuerdos, pero este grupo, por un tema coyuntural, se une a un grupo que es señalado por no cumplir, ¿cómo puedo negociar de manera sostenida y buscando que se cumpla el derecho humanitario por estos grupos que se integran a otros? Y aquí él hace un llamamiento a la legitimidad del grupo, inclusive de la lucha en sí misma, ¿no? O sea, a estos grupos en muchas ocasiones les va a interesar mucho ser reconocidos por la población, o sea, ser legitimados por la población, tal vez en su lucha. Y eso es muy importante, el trabajo que también hace el comité en el campo de acercarse con la comunidad, acercarse con el Consejo de Ancianos de las comunidades, acercarse a las comunidades que están siendo afectadas, porque la legitimidad de este grupo es muy importante en su lucha, y estas comunidades le pueden exigir a estos grupos el cumplimiento del derecho humanitario, ¿sí? Entonces, claro, esto es muy complejo, o sea, no me lo puedo imaginar, o sea, en el grado de complejidad que es en realidad el trabajo que realiza el comité en el campo, porque una de las características es que estos grupos se fragmentan, los líderes van a ser, cambian continuamente, se unen con otros grupos, pero también en muchas ocasiones se dividen, y ustedes imaginen esto en un conflicto además prolongado, ¿no? O sea, todo lo que puede suceder cuando, como decía Mariana, o sea, pueden pasar décadas y podemos ver inclusive un cambio generacional en los líderes. Y este cambio generacional en muchas ocasiones, con una visión distinta del conflicto, con una visión distinta de lo que busca el grupo y con una visión tal vez distinta frente a lo que es el derecho humanitario y su cumplimiento. ¿Qué es lo que está atrás de todo esto también, que es muy importante? ¿Por qué estos grupos se deben de sentir vinculados por el derecho humanitario? ¿Sí? O sea, ¿cómo convencer a estos grupos que están vinculados por el derecho humanitario y que eso tiene un valor? O sea, no, evidentemente, no sé, ¿no? Si llegamos a amenazarlos que el derecho penal y te vas a ir a la Corte Penal Internacional, pues tal vez esa no es la mejor estrategia de cumplimiento, o sí, ¿sí? Entonces yo creo que ahí la labor que hace el Comité Internacional de la Cruz Roja de convencer a través del diálogo incansable, porque creo que todos sabemos que es así, el papel primordial que cumple el comité en esto, en dar a conocer y buscar el cumplimiento de las normas del derecho humanitario, es invaluable. ¿Por qué? Porque muchos de los conflictos actuales no solamente tienen la característica de ser prolongados, sino tienen la característica de que tenemos no solo uno, sino varios actores armados no estatales con diferentes intereses, y no necesariamente, inclusive con un interés muy claro. Y este interés en muchas ocasiones también va mutando y va cambiando. Y yo creo que el ejemplo que daba Mariana en la región, en el caso colombiano, ha sido muy claro, ¿no? O sea, cómo inclusive los intereses del grupo han mutado y han cambiado. Y el comité, la labor que tiene de ir negociando cuestiones muy particulares en un momento determinado y saber exactamente cuál es el momento para hablar de algunos temas.
cuándo ingresar el tema de género, cuándo hablar del tema de los niños, cuándo hablar el tema de el no uso de ciertas armas que están prohibidas. O sea, ¿en qué momento ya generé tal vez una situación de confianza con ese grupo que me permita avanzar sobre estos temas y entonces mantener ese diálogo constante, continuo, pero avanzando en el cumplimiento de las obligaciones y del respeto del derecho humanitario? El autor también señala un ejemplo que me parece fundamental, que es que cómo convencer a estos grupos armados no estatales del no uso de minas antipersonales, ¿no?, por parte del comité y otras ONGs, influyó enormemente para que los estados decidieran ser parte del convenio de Ottawa, que prohíbe las minas antipersonales. La verdad es que yo no conocía ese dato y me sorprende, pero qué interesante proceso, ¿no? Entonces vean cómo inclusive el trabajo con estos actores estatales por parte del Comité Internacional de la Cruz Roja, en este caso en particular y seguramente en otros, contribuye a la prohibición de armas como son las minas antipersonales. O también, si yo convenzo a los grupos armados no estatales del cumplimiento del derecho humanitario, también le genera una mayor responsabilidad a los actores estatales de cumplir el derecho humanitario y entender que al final todas las partes en un conflicto armado ganan cuando se respeta y se cumple el derecho humanitario. Muchas gracias. Muchas gracias a la doctora Gabriela Rodríguez por esta exposición. Efectivamente hemos escuchado su interpretación sobre un artículo muy útil, muy interesante, que narra experiencias prácticas de cómo incidir, cómo garantizar el cumplimiento de las normas del DIH ante una situación pues, que es muy frecuente, que es la fragmentación de los grupos armados, sobre todo no estatales, que como ella ha señalado, pues son sujetos de cambio de liderazgos constantemente, de objetivos secundarios dentro de un objetivo principal, de prácticas distintas a las del grupo armado principal, digamos. Ella señaló el reclutamiento de niños armados, la violencia excesiva contra las mujeres, pues que son prácticas, por una parte, penadas por el derecho internacional, pero que necesariamente requerirían ser conocidas por estos grupos, no necesariamente. De ahí la importancia de la educación en derecho internacional humanitario. Yo resalto algo que acaba de decir la doctora, en todos los niveles, no nada más en las cabezas, porque esas cabezas seguramente se multiplicarán o serán suplidas dentro del proceso de fragmentación. Claro que es importantísima la educación. Yo creo que también un aspecto que mencionó, el gran disuasivo que ya representa hoy en día el tener un tribunal como la Corte Penal Internacional, que ya ha juzgado y sentenciado a algunos de los líderes de estos grupos que se han ido fragmentando, pues tiene también que tener un efecto en la lógica de los conflictos y de la participación de líderes o de grupos armados que se fragmentan. Entonces, muchísimas gracias. Realmente es un artículo interesantísimo del director ejecutivo de operaciones de la organización, el llamamiento de Ginebra o el Geneva Co., que tiene experiencia en este tipo de negociaciones con más de 150 grupos armados a lo largo de muchos años. Entonces, realmente nos pueden dar un diagnóstico muy preciso de pues, las distintas realidades y condiciones en las cuales tienen que incidir en el cumplimiento del derecho internacional humanitario. Muchas gracias de nuevo. Y para cerrar, pues tenemos 5 minutos. A mí me gustaría darles la palabra para un comentario final a cada una de ustedes, empezando pues en el mismo orden en que han intervenido. En primer lugar a Margarita, después Mariana y después la doctora Gabriela Rodríguez.
Adelante, Margarita. Un par de minutos, por favor. Bueno, gracias de nuevo por la invitación. Enormes gracias también por los comentarios y el reconocimiento del trabajo que hacemos los traductores, que hoy mismo voy a compartir con mis colegas. Se van a poner sin duda muy contentas y contentos. Y bueno, también destacar, escuchándolas a Mariana y a Gabriela, digamos, como reflexión saco como traductora y como especialista de la lengua, qué interesante es escuchar cuando alguien está leyendo e interpretando lo que uno escribe desde un punto de vista tan práctico o digamos interesado para su labor, ¿no? Nosotros nos adentramos y nos relacionamos con los textos de manera muy cercana, establecemos relaciones muy estrechas con los textos, pero desde otro punto de vista. Y me parece muy interesante y deberíamos hacerlo más seguido, los traductores, de intercambiar con los lectores de estos textos traducidos, porque realmente aporta, y yo las venía escuchando no solo el contenido de los artículos, sino también venía escuchándolas cómo se expresan, qué expresiones usan, sobre todo también teniendo en cuenta los localismos, ¿no? Nosotros traducimos desde Argentina, la mayoría de los traductores somos argentinos, así que también son esos aspectos a los que tratamos de prestar atención, de no ser demasiado localistas. Así que súper interesante para mí, desde mi labor de traductora, desde mi función de encargada del equipo de traductores, también como promotora de la labor del comité desde la comunicación. Y bueno, enormes gracias de vuelta por habernos invitado y espero que sigamos intercambiando. Muchas gracias, Margarita. Gracias a ustedes. Muchas gracias por su trabajo cotidiano, que es, como estamos viendo, de enorme utilidad para la educación, para la difusión y al final para el cumplimiento del DIH. Maestra Mariana Salazar. Gracias. Y Margarita se refería al uso de cierta terminología. Y yo quiero recoger esa idea, no tanto en cuanto a los localismos, sino en cuanto a las implicaciones jurídicas que tiene el denominar a una situación como un conflicto armado o no, porque son enormes y lo estamos viendo en lo que hemos conversado el día de hoy. Quiero también, como muy breve comentario, no puedo resistir comentar sobre el tema que platicó Gabriela Rodríguez, que es apasionante porque es uno de los enormes retos que tiene el derecho internacional humanitario. Porque acuérdense que aunque los convenios de Ginebra están suscritos por estados, porque los tratados solo pueden ser suscritos por estados, la idea de los convenios y sus protocolos y las normas de DIH consuetudinario es que obliguen a cualquier parte en conflicto. Y hoy en día la mayor parte de los conflictos armados que existen en el mundo son conflictos armados no internacionales. Entonces, el lograr obligar a grupos armados no estatales a que cumplan con las normas mínimas humanitarias en una guerra interna es esencial. Y uno pensaría que no sucede, y claro que a veces hay propios grupos armados que incluso están en las listas de la Relatora de Naciones Unidas para Niños en Conflictos Armados con una estrellita de que no están usando niños en las hostilidades, por ejemplo. Hay ciertos incentivos que les convienen a este tipo de grupos para poder cumplir con estas normas, pero jurídicamente bajo el derecho internacional no hay una forma de, como bien dijo Gaby, imponerles el cumplimiento de estas obligaciones, solo de invitarlos e incentivarlos. Con eso yo lo dejaría. Muchísimas gracias nuevamente por la oportunidad. Al contrario, muchas gracias, maestra Mariana Salazar, por esta participación. Y la doctora Gabriela Rodríguez lo señaló en su intervención, de la teoría a la práctica, un mundo de diferencia. Adelante.
Así es, gracias. Muchas gracias, Alejandro. Sí, un mundo de diferencia y yo creo que eso es uno de los temas y nada más reiterar lo que dice María. Fíjense que yo a partir de inclusive del tema de la pandemia, decir que me gustaría que reflexionáramos más sobre cuál es el fin del derecho y del derecho internacional. O sea, a mí un poco en la línea que ha señalado el juez Cansado, Trindade, de pues la persona, ¿no? Y yo creo que ese es el tema del derecho humanitario. O sea, ¿qué debemos de buscar? Pues la protección de las personas, los límites en los conflictos armados, y a veces nos alejamos mucho de esa finalidad, ¿no? Yo creo que inclusive lo que ha plantado México en el Consejo de Seguridad, lo que ha plantado con el tema de las vacunas actualmente, en ese sentido de, bueno, el origen y el fin del derecho, pues tienen que ser las personas. Y yo creo que esa característica que tiene el derecho humanitario, de poner esos límites para evitar el sufrimiento innecesario de las personas durante los conflictos, la protección especial de ciertos grupos, yo creo que eso es fundamental, ¿no? Y efectivamente, bajo esa visión, cómo lograr que estos grupos, que en muchas ocasiones, lo decía, ¿no? Y lo señaló Alejandro, sus objetivos secundarios cambian muchísimo y se transforman inclusive a veces en cuestiones de territorio o raciales o étnicas, pues eso evidentemente vuelve la situación mucho más compleja. Pues eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por esta reflexión final. Me parece que hay muchos países que no son miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que obviamente son la mayoría, que han incidido en que el Consejo cambie un poco su forma de atender las situaciones con una atención especial en las personas y no en los estados. Esto pues es un avance lento, pero ha sido firme en los últimos 20 años. Entonces, esperemos llegar ahí como finalidad también del derecho aplicado a las relaciones internacionales. Muchísimas gracias. Creo que ha sido una sesión de enorme calidad. La vamos a dejar esta grabación en las redes sociales del Instituto Matías Romero para quienes puedan después y deseen revisarlas para profundizar el estudio de estos temas. Yo agradezco al Comité Internacional de la Cruz Roja, la oficina regional aquí en México, por esta colaboración y me despido desde el Instituto Matías Romero. Les damos las gracias. Hasta pronto. Gobierno de México.